quiero compartir con ustedes un tema hoy titulado Cuida de ti. Encontré una frase de Mark Twain que dice: un hombre no puede sentirse cómodo sin su propia aprobación. Yo creo que todos nos vemos al espejo y a veces cuando nos vemos al espejo no nos gusta lo que vemos. Y a veces como personas, tal vez por eso no nos gusta estar solos a la mayoría, porque como que uno no aguanta ni a uno mismo. Hay cosas en la vida de uno mismo que uno rechaza. Cuando mira, uno dice, pero ¿por qué seré tan mal geniado? ¿Por qué será que yo soy tan apático? ¿Por qué será que yo le caigo mal a la gente? ¿Por qué será que me deprimo tan fácil? Y todos vivimos ese tipo de situaciones. A veces no nos sentimos muy cómodos con nosotros mismos. Así que mientras nos desaprobamos a nosotros mismos, de alguna manera eso crea conflictos, no solo en nosotros, sino con las personas que nos rodean. Hay gente que dice, oiga, es que usted ya no se lo aguanta a nadie. Porque tenemos conflictos aún con las personas que nos rodean. Nuestra familia, nuestros amigos, en el trabajo, en el estudio. Creo que en ese punto, cuando planteamos cuidar de mí, piense en usted. Porque a veces cuidamos bien de la mascota, cuidamos bien nuestros muebles, cuidamos bien nuestro televisor, nuestro computador, cuidamos bien a veces de otros, pero nos hemos descuidado a nosotros mismos, descuidamos cosas de nosotros mismos. Y en ese punto, cuando hablamos de cuidar de nosotros mismos, pues tendríamos que hacernos el planteamiento de mirar aquellas cosas que están mal y solucionarlas, mirar aquellas cosas que están mal y arreglarlas. Mi propuesta sería la siguiente: si usted pudiera cambiar algo de usted, ¿qué cambiaría? Piense por un momento. Si yo pudiera cambiar algo de mí mismo, ¿qué cambiaría? Si pudiera escribirlo en un papel, escríbalo. Oiga, yo cambiaría mi mal genio, yo cambiaría mis miedos, yo cambiaría tal cosa. Piense en una sola cosa que usted crea que debiera o pudiera cambiar de usted mismo, que usted dice, esto lo rechazo de mí mismo, esto no me gusta de mí mismo. Esto afecta mi vida y mi relación con otros. Piensa en eso porque ese sería un buen punto de partida. Cuando uno predica de forma extensa, y cuando predica de forma extensa uno se da cuenta que tanta información en un punto la gente no lo asimila, pero cuando uno trabaja en un solo punto, como que es más fácil de asimilar. Así que hoy piense en que usted puede trabajar sobre eso que escribió, sobre eso que pensó, una sola cosa. Les voy a poner un ejemplo. El año pasado me hicieron un reto parecido a este en una congregación. Estábamos congregándonos con mi esposa allí y yo pensé, para mí, bueno, yo tengo que trabajar en mi mal genio. Soy un poquito temperamental, así que voy a trabajar en eso. Y me dediqué todo el año a trabajar en eso. Eso implicó que llegaran a mis manos, incluso Dios mismo me ayudó, llegaron libros a mi mano de cómo trabajar con la ira, con el enojo, con el temperamento, y nos pusimos juiciosos todo el año a trabajar en eso y a encontrar también en la Biblia respuestas. Y eso me sirvió bastante. Creo que no puedo calificarme yo mismo, tendría que calificarme otros, pero creo que por lo menos el ambiente de mi casa o las personas a mi alrededor me han manifestado que han visto un cambio en esos aspectos. Observe ese cuidado de usted mismo. Se puede. Cuando vamos a la Biblia, encontramos algo muy interesante en la carta de Primera de Timoteo 4:16. Un consejo del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, un joven que pues Pablo quiere darle algo importante para que él lo aplique en su vida. Primera de Timoteo 4:16. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Observe esa primera frase: ten cuidado de ti mismo. Luego dice de la doctrina, pero al final dice para que guarden a los que los oyen. Creo que nos ha pasado, suele pasar, que a veces cuidamos mucho lo que decimos, pero cuidamos muy poquito lo que somos. Pablo está haciendo un énfasis aquí muy importante, por eso pone en primer lugar cuidar de sí mismo y luego de la doctrina y luego dice pilas con los que los oyen. Porque a veces creo que se puede aplicar
ese dicho popular de aplícatelo, Ramón, ¿no? Porque a veces, como decía una frase, también un dicho popular, el cura predica pero no aplica, ¿no? Entonces a veces nosotros hablamos muy bonito, pero vivimos muy mal. Así que el objetivo del tema de hoy es que usted piense sobre cómo está viviendo. Si usted solo promete cosas y entonces también su mamá le dice, oiga, pero usted ya me prometió que iba a tender la cama hace 2 años y mire, esta la hora todavía no la atiende. Pase del predicar, pase del hablar al actuar. Eso es fundamental en la vida de cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque en muchos sentidos el avance no se da por lo que hablamos. El avance en nuestras vidas se da por lo que hacemos con nuestra vida. Pensemos en varias cosas que este texto nos permite entender. En primer lugar, cuidar de nosotros mismos tiene sus beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de cuidar de nosotros mismos? Observe en el texto, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aquí la palabra salvar puede referirse a la salvación eterna, en el caso de los creyentes, dar un ejemplo de vida a otros, pero ese salvar también significa ayudar a otros en sus circunstancias, ayudar a otros en sus problemas, ayudar a otros en sus conflictos sin resolver. Cuando nosotros cuidamos de nosotros mismos, no solo nos beneficiamos nosotros, sino que también beneficiamos a otros. ¿Por qué? Porque cuando ellos nos ven superar cosas, ellos toman también razón para superar las suyas. Vemos entonces, el primer benefactor de cuidar de nosotros mismos somos nosotros. Eso ya nos indica también que en este punto nosotros cuidamos de nosotros mismos no por causa de los demás. Como cuando estoy conquistando novia, ¿no? Cuando estoy conquistando novia me peino, me pongo bonito. Cuando estoy conquistando novia ahí sí me cepillo los dientes, me echo perfume. No. No estoy cuidando de mí mismo por causa del otro. Tengo que aprender a cuidar de mí mismo por mí mismo. Porque el primer beneficiado soy yo. El beneficiado de tender la cama soy yo. Yo soy el que decido si voy a dormir en una cama sin tender 15 días. O yo soy el que decido si voy a dormir cómodamente en una buena cama, porque la tendí. A veces queremos cambiar por causa de los demás. Y cuando queremos hacer eso, pues generalmente lo que estamos haciendo es actuar de forma hipócrita. Estamos simplemente actuando. Y por eso cuando vivimos para los demás, y luego los demás no me aplauden, y luego los demás no me admiran por lo que estoy haciendo, entonces me desanimo, me deprimo. Entonces vivo de los likes, vivo de los manitos arriba. No. Como seres humanos necesitamos aprender a cuidar de nosotros mismos porque nos conviene a nosotros mismos. Muy lindo que una mamá quiera cuidar de sus hijos, pero ¿sabe que debiera cuidar de sí mismo primero? Muy lindo que un papá quiera cuidar de su familia, pero debe aprender a cuidar primero de sí mismo, porque puede ser un muy buen proveedor, pero si vive en el alcohol, si es un jugador empedernido, si maltrata a sus hijos. Primer benefactor de cuidar de sí mismo es uno mismo, pero en segundo lugar Pablo nos nombra y a los que te oyeren. Es decir, vamos a ayudar a otros. Y eso ya, si somos creyentes, eso ya nos da a nosotros un reto particular. Y es que la salvación de otros, aunque no es nuestra responsabilidad, sí depende de nosotros en cómo ejemplifiquemos la vida de Cristo ante otros. Porque si nosotros mismos vivimos mal, ponemos tropiezo al evangelio. Tal vez nuestros hijos no quieren conocer nada de Dios porque nosotros mismos no hemos actuado como Cristo actuaría. Nuestra familia, nuestros vecinos no quieren saber nada de Dios porque nosotros mismos no hemos cuidado de nuestro testimonio. Pero no es cuidar el testimonio, es cuidarme a mí mismo. En segundo lugar, Pablo nos enseña en este versículo que quien cuida de sí mismo tendrá un discurso creíble. Porque realmente quien no cuida de sí mismo, pues es como la persona que está fumando y le está diciendo a sus hijos, mire, usted jamás vaya a fumar, ¿no? A veces hacemos ese tipo de cosas, ¿no? Lo que estamos diciendo no concuerda con lo que estamos haciendo, así que nuestro discurso no vende, no tiene impacto.
Y creo que Pablo está buscando precisamente que los que nos oyen también vean lo que nosotros hacemos, porque observe que Pablo habla de cuidar de sí mismo y de la doctrina, pero a veces la gente escucha de nosotros como creyentes la doctrina. Predicamos muy lindo, citamos versículos de la Biblia, pero la mejor predicación debiera ser nuestra conducta. La mejor predicación debiera ser nuestra vida. Por eso Pablo dice, cuida de ti mismo y de la doctrina. No dice cuide de la doctrina simplemente, porque muchos defensores de la doctrina existen. Pero cuando uno va y ve su comportamiento, su familia, ¿se lo aguantan en la casa? Creo que el llamado de Dios en esta noche para cada uno de nosotros es que apliquemos verdades que transformen nuestra conducta, nuestro carácter en nuestra vida. Que aprendamos a cuidar de nosotros mismos, para que nuestro discurso sea creíble. Es importante esto. En tercer lugar, Pablo nos enseña a través de este texto lo que se cree o nuestras creencias determinan nuestra salud mental, emocional y espiritual. Voy a repetir de nuevo. Lo que creemos, nuestras creencias, determinarán nuestra salud mental, emocional y espiritual. Observe que Pablo dice, cuida de ti mismo y de la doctrina. Cuando está hablando de la doctrina, está hablando de las creencias que cada uno adopta. Cada uno tiene creencias, pero en muchos casos nuestras creencias van a determinar nuestra salud mental, van a determinar nuestra salud emocional, espiritual. Incluso nuestra salud física, ¿no? Nuestra economía, muchas de esas cosas. Porque nuestras creencias son importantes a la hora de cuidar de nosotros mismos. Yo creo que matar es bueno, pues voy a ser un asesino, pero desde la perspectiva de Dios, pues es algo malo. Desde la perspectiva de la ética y de lo moral, es algo malo. Desde la perspectiva de la sociedad en general, es algo malo, destructivo, dañino. Nuestras creencias determinan nuestra salud mental, emocional y espiritual. Esto es clave para cada uno de nosotros. ¿Cuáles son sus creencias? Si usted cree que para convertir a sus hijos en cristianos tiene que llevarlos de las narices a la iglesia, pues usted va a fastidiar a su familia tratando de llevarla a la iglesia. Porque su creencia está incorrecta, porque usted no ha entendido que el que convence a las personas es el Espíritu Santo. Entonces usted está tomando el lugar del Espíritu Santo. Mire ese ejemplo. Pudiéramos poner tantos ejemplos de tantas creencias incorrectas que tenemos, pues simplemente porque desconocemos lo que la palabra de Dios dice al respecto. Y entonces una mala creencia me lleva a una mala práctica de vida. Piense en cuáles son sus creencias. Porque muchas veces sujetamos nuestras creencias a los dichos populares de la abuela. Eso la letra con sangre entra. Y entonces los muchachos les metimos las matemáticas a juguete. Y listo, esa es una creencia. Pero la pregunta es si es una creencia correcta. Porque a veces aplicamos mal cosas a nuestra vida y vivimos mal nuestra vida porque nuestras creencias no son coherentes tanto con la palabra de Dios como con el carácter de Dios. Así que Pablo invita a Timoteo a cuidar no solo de sí mismo, sino de sus creencias, de lo que él cree, porque eso que él cree es lo que va a enseñar a otros. ¿Cuántas cosas creen nuestros hijos, nuestra familia, que son malas creencias? Yo le dije a usted, es que usted no sirve para nada, es que usted es igualitico a su papá, mi hijo, usted no cambia. Y entonces ya le estoy dando una doctrina, le estoy dando una creencia a mi hijo, a mi familia, que es incorrecta y que va a hacer que su vida se destruya. Por eso es tan importante cuidar de nuestras creencias. Y finalmente, Pablo insta a Timoteo a algo, a entender que el llamado al cuidado debe ser persistente. Es decir, que debemos aprender a cuidar de nosotros mismos de forma persistente. Obsérvelo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Subrayó la palabra persiste en esto. Persiste en esto. Son las dos cosas más importantes de la vida. Cuidar de nosotros mismos y cuidar de nuestras creencias.
Persiste en esto. Mire que Pablo utiliza una palabra muy interesante y es la palabra cuidar y la palabra persistir. Voy a definirlas. El término cuidar se traduce del griego como prever o interesarse. Significa ir un paso adelante incluso de mí mismo. Venga, yo ya sé que soy mal geniado, así que voy un paso adelante para decir voy a controlarme cada vez que fulano sutano me diga tal cosa. Estoy yendo un paso antes, es decir, estoy previendo, pero mire que para prever, para cuidar, necesito ajustarme a la realidad. ¿Qué significa la realidad? Que reconozco tanto mis debilidades como mis fortalezas, porque en muchos sentidos no cuidamos de nosotros mismos porque creemos que estamos bien. Cuando algo está bien, pues uno no lo cuida. Si mi computador funciona bien, pues yo no ando limpiándole los temporales, no ando quitándole cosas, ¿cierto? No ando lechuzándole cosas que no necesito. Pero cuando empieza a fallarme, ahí sí digo, ay, como que toca arreglar eso. Creo que muchos de nosotros descuidamos cosas porque estamos esperando a que las cosas fallen. Tal vez no queremos que las cosas fallen, pero cuando fallan, nos damos cuenta que, ay, sí, como que toca cambiar en esto. Pero ¿por qué esperar a que las cosas salgan mal si podemos hacerlas bien antes? Mire que uno cuida algo que tiene nuevo, uno cuida algo que está bien, uno no cuida lo que está mal. Lo que está mal toca arreglarlo, lo que está bien hay que cuidarlo. Por eso el término cuidar significa prever. Es que voy a cuidar para no tener que caer en algo. Piense en esas cosas que usted hoy, que usted anotó de pronto, que usted pensó, ¿qué cosas cambiaría de mí? Pero piense en las que no cambiaría, que usted diría, no, en esto sí creo que yo soy excelente persona. Y cuide de eso. Guarde eso. Porque eso es muy valioso, porque eso le va a ayudar. Yo puedo ser mal geniado, pero soy persistente en las cosas, por ejemplo. Entonces voy a cuidar de mi persistencia. Voy a ser persistente para luchar contra el mal genio. Entonces mi persistencia me va a ser un aliado para luchar contra lo otro. ¿Entienden el punto? Si usted es una persona disciplinada, su disciplina, su actitud disciplinada, le va a ayudar a luchar contra aquellas cosas que de pronto estén fallando en su vida. En este punto, cuando hablamos de un genuino interés, estamos hablando simplemente de no perder de vista aquellas cosas necesarias de cambiar. La otra palabra que utiliza el apóstol Pablo aquí para Timoteo es la palabra persistir. El término como tal implica movimiento y acción. Mi mamá tenía un dicho, es póngale paticas, mijo. Póngale paticas, mijo, es no me diga que va a tender la cama. Lo veo, ¿cierto? Aquí en Ibagué tienen un dicho muy popular, muy interesante, y es que le hagan bomba a los calzones. Un dicho muy interesante es, póngale hora y fecha a lo que va a hacer. Porque si le ponemos hora y fecha a las cosas, entonces vamos a ver verdaderas soluciones. No se trata solo de decir, Señor, que mi vida cambie. No. Señor, hoy propongo cosas para cambiar en mi vida. Propongo cosas. Le tengo una buena noticia. Es que usted no está solo para cambiar en sus cosas. Juan 15, 3 al 5 dice lo siguiente. Hablando Jesús, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si usted no ha aceptado a Cristo como el Señor de su vida, hoy le invito a que lo haga, porque Jesús está diciendo algo, que unidos a Él podemos lograr un cambio en nuestras vidas. Si vamos a poder cambiar es porque Cristo está en nosotros. Es porque estamos unidos a la persona de Cristo. No nos va a tocar trabajar solos. Él nos va a ayudar. Obviamente Él nos ayuda. ¿Usando qué? Primero, su palabra. A medida que nos exponemos a la palabra de Dios y entendemos lo que Dios quiere, eso nos da la doctrina correcta, la creencia correcta para cambiar. Luego, a través de la palabra entendemos que necesitamos depender de Cristo,
¿Qué es depender de Cristo? Reconocer mi incapacidad y su absoluta capacidad. Mi incapacidad y su absoluta capacidad. Es decir, podemos orar y decirle, Señor, tal vez para mí sea imposible, pero tú lo puedes lograr en mí. Y Él nos va a dar estrategias, formas en que nuestra vida puede cambiar. Finalmente, cuando leemos este texto último de Juan 15, 3 al 5, vamos a encontrar entre líneas que la meta principal en nuestra vida para cuidar de nosotros mismos es ser como Cristo. Ser como Cristo. Nadie cuida mejor de su vida que aquel que quiere ser como Cristo, que toma a Cristo como el modelo en su vida. Es nuestra invitación en esta noche, mis amados, que usted decida cuidar de sí. ¿Cuántas cosas ha descuidado en su vida? Yo quiero invitarle a que pueda cerrar sus ojos y piense en esto. Piense en esto. Dios, hoy venimos a orar pidiendo que nos ayudes, Señor, con esas cosas que hemos descuidado, con esas áreas que hemos descuidado de nuestra propia vida. Te pedimos, Dios, que Cristo en nosotros nos capacite a través de su palabra y a través de su poder, de su Espíritu Santo, para hacer ajustes en nuestro comportamiento, en nuestras creencias, en nuestras palabras, en nuestras acciones, y que todo lo que somos, pensamos, queremos, soñamos, pueda estar sujeto a la voluntad de Dios. Porque, Señor, entendemos que tu voluntad es buena, es agradable y perfecta. Y que podemos entonces vivir vidas plenas si empezamos con este principio de someternos a la palabra de Dios, de permitir que Cristo nos ayude en nuestras debilidades, nos fortalezca, de permitir que Cristo nos llene de la capacidad y nos dé las estrategias para cambiar esas cosas que hacen daño no solo a nosotros mismos, sino a los que están a nuestro alrededor. Oramos hoy en el nombre de Cristo Jesús.